Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis todo el análisis de las 21 etapas del Giro de Italia 2021. Vamos a analizar todo el recorrido, todas las etapas importantes de montaña, las etapas de contrarreloj, un vídeo que no solo sirve para esta previa del Giro de Italia, sino que lo podéis consultar durante todo el Giro de Italia para saber cuáles son las etapas que vienen en cada una de las semanas. Por eso, si le das a like, se va a quedar guardado en tus vídeos favoritos. De todos modos, en todos los resúmenes que vamos a hacer diarios, al final de resumen comentaremos las etapas que quedan, y todos los días en Twitch, en Ciclismo al Detalle, a las 10 hora española, a las 3 si estás por ejemplo en Colombia, Ecuador y México. Abajo lo tienes en el primer comentario porque haremos un análisis detallado diario de todo lo que pasa en el Giro de Italia y de todo lo que pasará en las etapas posteriores. Comenzamos a analizar este recorrido. El Giro de Italia comienza el sábado 8 de mayo, la etapa 1 de Turín a Turín, contrarreloj individual de solo 8.6 kilómetros, totalmente plana. Tendremos ese punto intermedio en el kilómetro 3,8, perfecto para que los grandes contrarrelojistas saquen las primeras diferencias a los escaladores y estos estén obligados a ir al ataque prácticamente desde el principio. Seguimos con la etapa 2, domingo 9 de mayo de Stupinigi a Novara. Tenemos solo un puerto de cuarta categoría en el kilómetro 95, dos sprint puntuables y bonificados en el kilómetro 139 y 152 para completar los 179 kilómetros de etapa, perfecta para los sprinters, y que si algún velocista ha hecho una buena crono en la etapa 1 pueda conseguir incluso la malla rosa con las bonificaciones. Continuaremos con el lunes 10 de mayo, que tendremos la etapa 3 desde Biella a Canele, una etapa con 3 puertos, uno de tercera y 2 de cuarta, dos sprint bonificados, uno en el kilómetro 114 y otro en la parte final en una cota no puntuable en el kilómetro 175, para hacer los 190 kilómetros de recorrido. Vamos a ver si para una escapada o para un sprinter que lleve bien estos puertos y estos repechos que se van a hacer en esta etapa. Seguiremos con la etapa 4 el martes 11 de mayo desde Piacenza hasta Séstola, primer test para los grandes favoritos a la clasificación general, una etapa de constante sube y baja con 3 puertos, pero sobre todo ese final, que no es final en alto porque se corona en el kilómetro 184.5 y tendrán que hacer 2,5 kilómetros de falso llano para terminar esos 187 kilómetros. Recordemos que en el Giro de Italia no hay puertos de categoría especial o fuera de categoría o horse category, sino que los más duros son de primera y los de segunda categoría siguen siendo muy duros. Continuamos con la etapa 5, el miércoles 12 de mayo, desde Módena a Católica, una etapa completamente llana de 175 kilómetros, dos sprint intermedios que serán muy importantes también para la apreciada malla Ciclamino de los puntos. Otro momento importante para los favoritos de la general, el jueves 13 de mayo en la etapa 6, desde Grotta di Frassasi hasta Ascoli Picenzo en San Giacomo, con 3 puertos, con 2 sprint bonificados, el último en el kilómetro 144 justo antes de empezar a subir y hacer ese final de segunda categoría para completar los 160 kilómetros de etapa. Muy importante que los escaladores empiecen a atacar y a sacar diferencias, sobre todo pensando en el final. Etapa 7, viernes 14 de mayo, desde Notaresco hasta Termoli. Tendremos un puerto de cuarta, dos sprint bonificados y final plano para hacer 181 kilómetros, en principio perfecta para los grandes sprinters, pero como siempre, ojo con los abanicos, que en muchas ocasiones se saca más diferencia en este tipo de etapas que en las etapas de alta montaña. Etapa 8, el sábado 15 de mayo desde Foggia a Guardia San Framondi, de 170 kilómetros con 2 puertos, 2 sprint bonificados, ese último sprint bonificado en el kilómetro 162.7 antes de afrontar ese final de cuarta categoría que también nos puede dar algunas diferencias. Continuamos con la etapa 9, 16 de mayo, una etapa importante y muy interesante por su final, desde Castel di Sangro a Campo Felice en Rocca di Cambio, un total de 158 kilómetros con 4 puertos, pero fijaos en ese final, sprint bonificado en el kilómetro 150.1 para afrontar un puerto de primera categoría, que es lo más duro que hay en el Giro de Italia, y con un final de este rato con un total de 3 kilómetros y 200 metros siempre en subida. Continuamos con el lunes 17 de mayo, la etapa 10 en este Giro de Italia. El día de descanso es el martes y no el lunes, como suele ser en las grandes vueltas. Será desde el Áquila hasta Foligno y vemos un puerto de cuarta categoría, dos sprint bonificados, solo 139 kilómetros,
perfecta para los grandes sprinters o para una escapada. Justo después será la jornada de descanso el martes y continuaremos con una de las etapas que más ganas tengo de ver, la etapa 11, el miércoles 19 de mayo desde Perugia hasta Montalcino, que tendremos un total de 162 kilómetros con 4 tramos de este rato, el tramo 1 de 9,1 kilómetros, luego de 13 kilómetros y medio, el tercero de 7,6 y el último de 5 kilómetros, además de 2 puertos de tercera, sprint bonificados en el kilómetro 114 y 136 para hacer ese final en bajada y afrontar los 162 kilómetros. Parece que será una etapa espectacular, representando una mini Strade Bianche. Seguimos con la etapa 12 el jueves 20 de mayo desde Siena a Bagno di Romagna, que tendremos 4 puertos interesantes, final en bajada y también esos últimos 5 kilómetros de falso llano para completar esta etapa larga de un total de 212 kilómetros. Continuaremos con la etapa 13 el viernes 21 de mayo desde Rávena a Verona, un total de 198 kilómetros con 2 sprint bonificados en el kilómetro 67 y otro en el kilómetro 144, perfecta para los grandes sprinters. Una de las etapas reina es la etapa 14 el sábado 22 de mayo desde Cittadella a el Monte Zoncolan. Tenemos 3 puertos, 2 sprint bonificados, sobre todo ese final, sprint bonificado en el kilómetro 185 y la subida al Monte Zoncolan, que es uno de los puertos más duros de Italia, con rampas brutales, acabando una etapa de 205 kilómetros perfecta para que los grandes escaladores saquen bastante diferencia a los grandes rodadores. Continuamos la etapa 15 el domingo 23 de mayo desde Grado a Gorizia, una etapa de 147 kilómetros donde estarán por tierras eslovenas haciendo un circuito muy interesante con puertos de cuarta categoría, pero sobre todo ese sprint final en el kilómetro 144 a 3 kilómetros de meta. Es un sprint bonificado que lo que busca es que se ataque desde lejos y veamos una etapa bastante interesante. Continuamos con la etapa 16 el lunes 24 de mayo desde Sassile hasta Cortina di Ampezzo. 4 puertos y sobre todo la Cima Coppi. La Cima Coppi significa el punto más alto al que se va a subir en este Giro de Italia, a 2.239 metros en el paso por Doi. Va a ser una etapa donde van a estar en muchos momentos por encima de 2.000 metros y final en bajada para hacer un total de 212 kilómetros. Muy interesante esta etapa, sobre todo porque está justo después la jornada de descanso y comienza la tercera semana en la que todos tendrán que ir al ataque pensando en la última etapa contrarreloj. Etapa 17 el miércoles 26 de mayo desde Canazei hasta Segatiala. Tenemos una etapa que está picando para abajo en todo momento hasta la parte final, que harán 2 puertos encadenados, los 2 de primera categoría muy interesantes, donde los escaladores están obligados a atacar. Continuamos la etapa 18, jueves 27 de mayo, la única etapa que podría ser para los sprinters en esta tercera semana, pero si os fijáis es que es una etapa muy dura desde Rovereto a Stradella, y fijaos en ese final con 4 cotas, solo una de ellas puntuables de cuarta categoría, sprint bonificado en el kilómetro 222 para completar la etapa más larga de este Giro de Italia de 231 kilómetros. Continuamos con otra etapa de alta montaña, la etapa 19 el viernes 28 de mayo desde Abbiategrappa hasta Alpetimera. Tenemos 3 puertos, 2 sprint bonificados y ese final de primera categoría también muy interesante, con los escaladores queriendo sacar ventaja. Otra de las etapas reinas, la etapa 20, sábado 29 de mayo desde Bermania hasta Vallespulga, Alpemota. Tenemos una etapa que se va a correr mucho tiempo por tierras suizas, donde harán 3 puertos de primera categoría, en muchas ocasiones por encima de los 2.000 metros, y acabando en ese último puerto con sprint bonificado a 2,5 kilómetros del final, para que los grandes escaladores ataquen desde lejos y saquen diferencias para la última etapa. Contrarreloj individual en la etapa 21 el domingo 30 de mayo desde Senago a Milán, con un total de 30,3 kilómetros, perfecta para que los contrarrelojistas recuperen lo que hayan perdido en la gran montaña, y los escaladores tienen que llegar con mucha ventaja para tener asegurada este Giro de Italia en una crono que puede marcar diferencias y que puede ser muy emocionante. Este es todo el recorrido del Giro de Italia. Déjame abajo en los comentarios qué te ha parecido y recuerda, todos los días en Twitch a las 10 horas española, a las 3 si estás en Colombia, Ecuador y México, a las 5 si estás en
Argentina o Uruguay. Y también desde otros países, dejádnoslo abajo en los comentarios para que todos los que vivan en vuestra zona también sepan en qué horario empezamos en Twitch. Abajo lo tienes en el primer comentario el enlace. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir todos los resúmenes y todos los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.